dio a Moisés, ¿verdad? Estas enseñanzas. Si que lea conmigo la palabra, si lo tiene me dice amén. Dice ahí, Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, enséñanos en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estudiamos, ¿verdad?, que hasta el periodo de la inocencia, hasta el capítulo 2, hasta ahí todo iba bien. Dios crea al hombre, Dios le pone en el huerto, pero le dio un mandato. En el capítulo 3 que estudiamos la semana pasada, nos damos cuenta de que hay una serpiente que es Satanás. Satanás induce a Eva a desobedecer el mandato que Dios le dio a Moisés. Y Eva desobedece y también induce a Adán. Y después de la desobediencia, que es lo que se llama ya la etapa de la conciencia, ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias de desobedecer a Dios. Las consecuencias son extremadamente grandes, ya que el pecado original, el pecado de Adán y Eva, nos ha traído una consecuencia a toda la humanidad. El hombre no iba a morir, el hombre iba a vivir eternamente cuando Dios lo crea, pero Dios le dijo que si él comía de ese árbol, del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces Adán y Eva comieron y trajeron esa maldición a toda la humanidad. Adán comió y dijo, bueno, mira, comimos y no nos pasó nada. Pero dice la Biblia que Adán a los 840 años murió. Pero tan pronto Adán come, no solamente hay una muerte física, porque la muerte física se dio a los 840 años, pero hay una muerte espiritual. El pecado siempre nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hablando del pecado de Adán. Y luego Adán nos contamina a todos. Por eso todos nacemos en pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y no era porque los papás de David no estuviesen casados, sino está hablando del pecado original, el pecado de Adán y Eva. Ese pecado lo traemos en la sangre. El padre hereda la sangre al hijo. Por eso cuando un padre no quiere responder por un hijo, ¿qué le hacen? En inglés se llama un DNA, en español un ADN. Agarramos la sangre del padre, agarramos la sangre de la madre y la sangre del hijo. Y si ese hombre es el padre original, el examen dice 99.99% positivo. Si lo engañaron y le fue cocinazo, como dicen allá, ¿verdad? 0.00 negativo. No es el padre. Entonces, si quieren probar, ¿verdad?, que alguien es el papá, pues se hace el ADN, DNA en inglés. Entonces, a través de esa sangre nosotros venimos contaminados. Por eso Jesús, cuando nace, no podía traer la sangre de José, porque José estaba contaminado. Entonces hay un nacimiento milagroso. Jesús tuvo que nacer de una obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es engendrado en María, sin sangre contaminada. Dicen, ¿verdad?, los católicos que el pecado se quita con el bautismo, lo cual es mentira. Porque aunque se bauticen, las personas siguen envejeciendo. Y prueba de ello es que se mueren los sacerdotes también. Así que el pecado no se quita con el bautismo. Lo único que quita el pecado, oiga, no lo borra, lo quita, dice Juan el Bautista, dijo, ¿verdad? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Jesucristo es la esperanza para poder quitar ese pecado que nos puede llevar al infierno, ese pecado que lleva a la condenación. Por eso Dios envía a su Hijo, muere en la cruz,
yo creo en Él, en Jesucristo, ese pecado ya no me condena, pero ahora tendré que lidiar con Él hasta que yo me muera. Ahora viene una lucha en nosotros como cristianos. Pablo dice en Romanos, dice Pablo que yo tengo una lucha interior. Mi vieja naturaleza, y esa estará conmigo hasta que me muera. El apóstol Juan dice, si yo digo que no peco, soy mentiroso. Porque no hay nadie que no cometa pecado. Ahora, la lucha es de nosotros no ser esclavos del pecado. Porque cada pecado que cometamos traerá consecuencias. En este caso, en Adán y Eva, vamos a ver algunas consecuencias que han afectado a toda la humanidad. Nos han afectado hasta el día de ahora. Cuando yo acepto a Cristo, cuando creo en su sacrificio, no puedo ser vuelto al estado de Adán antes de pecar, porque eso volverá a acontecer hasta el milenio. En el milenio nosotros tendremos un cuerpo glorificado y nosotros ya no tendremos ese problema. Sin embargo, sí puedo volver cuando yo acepto a Cristo, a la comunión que tenía Adán con Dios. Y eso me ayuda a mí para luchar contra el pecado. Y entre mejor yo tenga comunión con Dios, podré yo tener una vida fuera del pecado. Y la Biblia dice que hay algo que se llama madurez espiritual. Diga conmigo, madurez espiritual. ¿Cuál es la madurez espiritual? Cuando alguien peca inconscientemente. Porque yo puedo pecar inconscientemente. Yo puedo tener malos pensamientos, yo puedo tener malos deseos, yo puedo ver a una persona y codiciarla. Y eso es pecado. La Biblia incluso dice que pecado es pudiendo hacer el bien, no hacerlo. Como hace unos días, ¿verdad? Ese incendio allá en Middletown. Se han quemado 585 casas. Entre esas 585 casas se quemó la casa de un pastor, amigo mío, de un hermano que yo conozco. Quedó a la intemperie. Si yo conociendo eso no hago, aunque sea algo por ayudarle a este pastor o al hermano, entonces también es pecado. Entonces desde que yo me di cuenta, Dios me puso en mi corazón que hay que ayudarle, en que sea con algo. Porque dice la Biblia que si yo sé hacer el bien y no lo hago, es pecado. Entonces, aquí viene la clave, ¿verdad, hermanos? Entre yo más tenga mejor comunión con Dios, estaré más libre del pecado, mi vida estará más limpia del pecado y eso me tendrá más bendición. Cada persona que cometa pecado va a traerle consecuencias, va a tener consecuencias. Y por supuesto la consecuencia será que vas a perder la bendición. Lo primero que pasa cuando alguien peca conscientemente, cuando alguien ya conociendo la palabra, cuando alguien ya conociendo lo que Dios dice que no hay que hacer, ahí en ese momento hay una separación. El hombre se separa de Dios. Dios nunca nos deja, pero el hombre se aparta de Dios. Por eso al hombre es tan difícil traerlo, ¿verdad? Orar, tan difícil traerlo a buscar de Dios, porque el pecado nos va alejando. Cuando usted mira a alguien que se va de una iglesia, esa persona ha vuelto al pecado. Ha vuelto a ser esclavo de algún pecado, cualquiera que sea. Y el pecado lo ha alejado tanto de Dios que venir a una iglesia ya le es aburrido, le es improductivo. Porque el pecado nos aleja de Dios. Pero vea conmigo el versículo 8, comenzamos a ver cómo el pecado nos aleja de Dios. Dice el versículo, lo tenemos. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. Dice que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, que dice, aquí viene el problema, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En el versículo 7 dice que ellos quisieron aliviar el error que habían cometido, cubriéndose con hojas de las hojas del campo que habían ahí. ¿Verdad? Ellos querían cubrirse de su pecado que habían cometido. Sin embargo, ahora no solamente ellos quisieron cubrirse, sino que ahora van huyendo de la presencia de Dios. Dios estaba en comunión directa con ellos en el Edén. Dios venía y hablaba con Adán, hablaba directamente.
pero tan pronto ellos desobedecen, van alejándose de la presencia de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado, la desobediencia nos hace mejor alejarnos. Mejor me voy a ir a esconder mejor. Porque el pecado nos hace sentir mal. El pecado nos hará sentir mal. El pecado pareciera de que todo mundo que nos mira sabe lo que yo ando haciendo. Y la persona que está en pecado, lo primero que hace es esconder la vista. Porque cuando uno lo mira, dice, este hermano creo que me está notando en que ando. Aunque usted no sepa nada. Aunque usted tenga el don de sospecha o el don de discernimiento, la gente dice, este parece como que me está examinando mucho. Ya me estás viendo mucho, ¿verdad? Porque dice que la conciencia nos hace saber que hay algo malo en nosotros. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta cuando alguien vuelve al pecado, ahora, no le estoy diciendo eso porque usted está examinando a los hermanos. A ver si este me mira a los ojos. No, eso no se trata de eso. Porque si tú le ves un pecado al otro, posiblemente tú también tengas uno. Sin embargo, se trata de que la gente va huyendo, va apartándose, se va alejando de los hermanos, se va alejando de la iglesia, se va alejando, quiere estar lejos, porque su conciencia está dañada. Sabe que ha hecho algo que no es correcto. Entonces Adán dice, mejor alejémonos. Sin embargo, ellos oían la voz de Dios. Dios vino a buscarlos a ellos, pero ellos iban alejándose, porque el pecado nos hace escondernos de la presencia de Dios. Y alguien que anda en pecado no le gusta estar con los hermanos, porque del hermano que anda tratando de hacer las cosas bien, está en comunión con Dios, le molesta. El hermano que ya cayó en algo, que ya anda metido en algo, dice, no, mejor me alejo. No me siento bien con los hermanos, porque el pecado nos hace ese daño. Es la primera y consecuencia más grave del pecado es que nos aleja de Dios. Nos aleja de la única esperanza que tenemos para poder vivir una vida que agrada a Dios, es Dios mismo. Si Él nos ayuda, podemos nosotros vivir una vida mejor cristianamente. Pero yo lo que hago es alejarme de Él, me siento apenado, siento que he hecho algo que no es correcto. Entonces lo primero que nos afecta es que nos va alejando de Dios. Pero viene algo más difícil del pecado, y esto es lo peor de nosotros, es la falta de reconocer que hemos pecado. Y comenzamos nosotros a escondernos, comenzamos nosotros a querer decir que estamos bien. Y eso es peor, gente que está bien mal, y tú dices que estoy bien. Sí, bien, pero bien mal. Pero nosotros queremos engañarnos nosotros mismos, porque para poder recibir perdón del pecado hay que arrepentirnos. Y sabe que arrepentimiento es reconocer, decir, no, me he equivocado, me equivoqué. Y mire qué maravilloso es Dios, porque cuando tú te arrepientes, Dios te perdona y Dios te ayuda. ¿Cuántos padres vemos aquí? Cuando un hijo de nosotros reconoce su error, ¿qué hace el padre? Ayudarle. Ningún padre, mi hermano, por tan duro que tenga su corazón, dejará de ayudar a sus hijos. Así es Dios. Pero el hombre, en lugar de reconocer su error, yo no digo que venga a pedirle confesión al pastor o que venga a confesarle el pecado al hermano, no. Pero con Dios, en lugar de escondernos, en lugar de alejarnos, reconocer, me he equivocado, he fallado, he desobedecido. Pero dice el versículo 12, vamos al versículo 12, por favor, Génesis 3:12. Cuando nosotros vemos que todo nos está saliendo mal, ¿qué hacemos? Culpar a otros. Adán y Eva culparon incluso a Dios, que por culpa de él fue que pecó. Dice el versículo 12, si lo tiene me dice amén. Dice la palabra, porque Dios vino y le preguntó, ¿verdad?, que por qué él había desobedecido. Y el hombre respondió, ¿qué dice ahí? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Dios le dice a Adán, ¿por qué caíste en el pecado? Adán comienza a culpar a la mujer. Pero cuando Adán está culpando a la mujer, no está culpando a Eva, está diciendo a Dios, ¿para qué me diste esta mujer? Ella es la culpable, ¿verdad? Los hermanos dicen, así es, ¿verdad? No. ¿Ah?
Lo que está haciendo Adán es diciendo a Dios, ¿para qué me trajiste a Eva? Pero lo que está haciendo Adán en el fondo es diciendo, no quiero reconocer que yo fallé. Le estoy echando la culpa a la mujer. Le estoy echando la culpa. Y Eva en el otro versículo, vea lo que dice el 13. Dice la palabra, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dice ahí? La serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos reconocieron su pecado. Adán culpa a la mujer, Eva culpa a la serpiente, y la serpiente ya no tuvo alternativa, ni modo a quién culpar, ¿verdad? Pero aquí es el problema. ¿Por qué el hombre no sale de pecado? Y aquí hay un escondite fácil, oiga. Y los cristianos nos metemos aquí, hermano. Oiga bien cuáles son las excusas cristianas que ponemos. ¿Sabe cuál es la primera? La carne es débil. Todos pecan. Tiene razón, hermano. Pero eso no significa que no hay que luchar por salir de cualquier situación. Eso no significa que si tú te has entregado bien a Dios y estás buscando de Dios, vas a estar fuera. Pero si yo estoy viviendo irresponsablemente, yo estoy diciendo, no, pues si todos lo hacen. Y por otro lado, cuando ya estamos mal, ¿qué decimos? Culpamos a los demás. Pero el hombre no tiene el valor de decir, me equivoqué, pero voy a salir de ahí. Yo ya conozco lo que es la vida en Cristo, yo ya he salido de varias cosas, pero de repente vuelve atrás y vuelve a quedar esclavo. Esta tarde ustedes, los que estamos aquí, ¿cuántos hemos aceptado a Cristo aquí, hermanos? ¿Cuántos hemos experimentado algún cambio en la vida de nosotros? Esta tarde yo le puedo decir, yo vine a Cristo, yo me tomaba mis cervezas. Tomar alcohol es pecado. Hay gente que dice, eso no es pecado. Hay que tomar vino, dice. Jesús tomaba vino. Entonces, ¿por qué es pecado? Porque incluso en los mandamientos dice, no matarás. Y cuando tú tomas alcohol, te estás matando a ti mismo. Puedes matar a otra gente, pero vamos al punto. Yo experimenté como Cristo me ayudó a salir de ahí y a no volverlo a hacer. Tengo 14 años de ser cristiano, nunca más he vuelto a probar un poquito de alcohol. Al menos que me lo hayan dado por engaño. Pero que yo haya dicho, sírvame. El otro día estaba con unos hermanos comiendo, ¿verdad? Y un hermano dijo, tráigame un vinito rojo, le digo. Ahí sentado a la parmilla. Yo dije, este hermano ya está jugando. Se lo llevaron. Y se lo echó, hermano. Y le dije, no, hermano, ya así no es la cosa, le dije yo. Aquí los hermanos, más es que yo también estaba tomando. El otro día estaba con un pastor, diga conmigo, pastor, a ver, no me estoy yendo porque estamos en la radio. Y hermano, le llevaron una bebida con alcohol porque se equivocaron. Y le dije, hermano, eso tiene alcohol. Ya se equivocaron, me dijo. Una no es ninguna. Se le echó. Y yo lo veía medio zapatón, ¿verdad? Un día llegamos a la casa de un hermano y nos ofreció a nosotros vino con otro pastor. El otro se le echó. Yo le dije, no, porque no va a ser que me pique, ¿verdad? Y ya no suelte, agarro zumba. No, le dije yo, no comienzo, si yo le tengo miedo a las cosas. Pero lo que te quiero decir es que hemos salido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos salir. ¿Y por qué no salimos? Estamos culpando a los demás. No es que por aquel, no es que por el otro, no es que Dios no te está preguntando de los demás. Dios te está hablando a ti. Dios te está diciendo, tú, Adán, ¿por qué pecaste? Tú, Eva, ¿por qué te dejaste engañar? Dice Dios, yo no te estoy preguntando que por qué la serpiente te engañó, pero todo el mundo andamos culpando a otros. Mire, yo he visto gente bien dañada, su vida arruinada, metida en líos y esto, y usted le dice, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien, bendecido estoy. Le digo, no me engañas, si estás bien fregado, pero no es capaz de decir, mira cómo estoy de fregado, la vida me ha ido mal. No, pero estamos escondiéndonos. A mí me encanta la gente que es sincera, dice, mire, ya la regué, pero voy a salir, hermano. Ayúdeme a orar, ayúdeme y juntos, ¿verdad? Voy a salir de ahí. Pero la gente comienza a culpar a otros.
por culpa de aquel, por culpa del otro. La vida cristiana es una responsabilidad personal. Diga conmigo, personal. Usted no va a dar cuentas a Dios de los demás. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Dios te va a decir qué hiciste tú. En lugar de estar culpando a los otros, reconoce y lucha por no hacerlo. Pero la gente quiere vivir un evangelio tan tranquilo. Aquí hay un señor, ¿verdad? La iglesia de los Morenos. Y ese señor, ¿verdad? Viene los domingos, allá hasta afuera, un señor con un gran sombrero. Se llama Peter, el brother Peter. Pero se echa la cerveza, me dijo el pastor de la iglesia. Porque ahí en la casita, ahí están las latas de cerveza. Mira, me dijo, esas son las que toma Peter, me dijo. ¿Ah? ¿Y sabe por qué pasa eso? Oiga bien, y abra bien su oído y su ojo, porque no entra al culto. Allá se queda. Yo nunca he visto a Peter aquí adentro oyendo palabra. ¿Y cómo va a cambiar, hermano? La gente que solo viene a querer servir sin oír culto, no cambia. Porque lo que cambia es el poder de la palabra de Dios. Cuando yo le permito que obre en mí. Pero hay gente que le gusta, mira, hay gente que hace toda la iglesia menos oír la palabra. Es que eso ya no me gusta porque nos confronta. Entonces el brother Peter, ¿cómo va a cambiar? Si él ahí está tranquilo, ¿verdad? Parqueando los carros, pero de eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de que si yo he nacido de nuevo, debo de reconocer que Dios está trabajando en mi vida y cuanto más salga del pecado, más bendecido seré. Porque yo estaré más cerca de Dios. Y cada vez que Dios esté más cerca de mí, todo sale bien, hermano. Si tú con tu vida honras a Dios, las cosas te salen bien. Pero tan pronto uno se va mal, todo sale mal. Todo se complica, si es que hasta la lora se enferma. Una persona metida en pecado, ay hermano, su vida es un relajo. Lo que menos hay en esa vida es orden. Ahí anda, ¿verdad? Para un lado, corre para acá, corre para allá, nada le funciona. Porque cuando uno ordena su vida, Dios lo bendice. Y aquí dice, ¿verdad? Que ellos no quisieron reconocer. Ahora, vea conmigo el versículo 16. Aquí viene la primera maldición. La primera consecuencia. Y esta consecuencia nos ha afectado a todos hasta hoy en día. Es la consecuencia del dolor por los hijos. Una cosa que trajo en la desobediencia, dice el versículo 16, lo tenemos. A la mujer, mira, aquí están las consecuencias. A la mujer dijo, multiplicaré, ¿qué dice? En gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él, que dice ahí, se enseñoreará de ti. Y esta tarde estamos bien porque no hay niños aquí, mi hermano, así que vamos a hablar un poquito claro lo que el versículo dice. Normalmente nosotros no hablamos de la Biblia porque a veces hay niños. El otro día estábamos entrando en un tema, para que había un niñito, estaba Pablito. Y Pablito está oyendo a ver qué dice, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿verdad? Si usted se fija el versículo 15, esa es la crucifixión de Cristo. Cuando el Señor dice a la serpiente, que es el diablo, ¿verdad? Que Cristo le iba a vencer en la cruz. Y dice que el diablo iba a poner los clavos en el carcañal del Señor. Ahí está la crucifixión de Cristo y está en la derrota del diablo en el versículo 15, Génesis 3:15. Está hablándonos del triunfo de Cristo. Pero en el 16 vienen ya las consecuencias. Y dice a la mujer, ¿verdad? Dará con dolor, dice, las preñeces. En las preñeces y dará salud con dolor. Nosotros siempre hemos bromeado y hemos dicho que si Eva, ¿verdad?, no hubiera desobedecido, Eva cuando hubiera dado a luz su primer hijo, ella hubiera estado sonriente, hermano. Alegre, ¿verdad? Mire, ya va a nacer el niño. Ay, gracias a Dios, va para afuera, mire. Pero vaya usted ahora en día a ver cuando nace un niño, ya sea cesárea, ya sea natural, ¿qué es lo que hay? Un dolor tremendo. Dicen que no hay un dolor más fuerte que ese, ¿verdad? Y que si los hombres les tocara dar a luz, se murieran. Ahora, yo he estado con mi esposa cuando ella dio a luz y noté algo que está en el cuerpo, ¿verdad, hermanos? Algo diseñado por Dios. Cuando el dolor se transforma en un dolor para fuerza para que nazca el niño. Ese dolor ya es diferente. Cuando ya va a nacer el niño, la mujer hace una fuerza tremenda
y ese dolor es diferente. Las hermanas saben, los hermanos no saben porque ni fueron cuando le nacieron sus hijos. Y como los han dejado regados en el mundo, así que a ver, ¿verdad? Pero bueno, aquí viene la primera consecuencia del pecado. Dice, ¿verdad? Darás a luz, dice, con dolor. Pero no solamente eso, dice, tu deseo será para tu marido. Esto pasa en las relaciones de matrimonio. Y estos tabús hay que botarlos. Hay muchos tabús en las iglesias cristianas de las relaciones íntimas. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Parte de la consecuencia es que el deseo sexual de la mujer, estoy hablando de matrimonios, será, dice, sobre tu marido. Esto pasa en muchos matrimonios. Si el hombre no inicia una relación sexual, no hay relación sexual. Porque la mujer espera que el hombre inicie. Y es parte de las consecuencias de haber desobedecido. Sin embargo, la Biblia dice en Corinto que la mujer también tiene derecho. Una mujer puede iniciar una relación sexual, pero como tenemos tabús, pero como tenemos en nuestras culturas el machismo del hombre, ay, que la mujer toque al marido, hermano. Si hombre es más, se muere de enojado. ¿Y qué te pasa? ¿Quieres abusar de mí? ¿Ah? Porque nos han dicho que el hombre es el que inicia. Entonces ha dejado cierto, porque dice al final el versículo, entonces el hombre se enseñorea de la mujer. El hombre se enseñorea, el hombre incluso usa el flagelo sexual. Diga conmigo, flagelo sexual. ¿Cuál es el flagelo? Que el hombre, sabiendo que la mujer tiene deseo de una relación sexual, el hombre se niega, el hombre dice no. Y este problema lo tenemos grandemente en los matrimonios. La mujer también usa el flagelo sexual. La mujer dice, ¿verdad?, estar enferma los 30 días del mes. El hombre tiene un deseo sexual, la mujer dice, oye, estoy enferma. Y esto se usa por venganza, porque hubo un pleito, porque se pelearon, se enojaron. Y la mujer, la única arma que tiene es privar al hombre de una relación sexual. Cuando una mujer priva a un hombre de una relación sexual, lo está exponiendo para que el hombre busque a otra persona. Recuérdense que el hombre es compulsivo sexualmente. Aquella pareja, aquel matrimonio, yo por eso les digo a los jóvenes que no han tenido una relación sexual nunca, que no inicien, hombre. Ni se metan en ese lío, porque se van a meter en un problema. Porque la Biblia dice que cuando alguien inicia eso, mejor sería que se case, en lugar que se estén quemando, dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque cuando el hombre no ha conocido todavía ese placer que Dios puso en la relación sexual, el hombre vive tranquilo. Pero cuando alguien ya conoce eso, hoy en día se ha pervertido tanto. Hoy le han dado tanto énfasis a eso, que todo es sexo. Cuando eso Dios lo creó algo muy sano para procrearse, para el complemento del amor en un matrimonio. Cuando dos personas se aman, se casan, ese es el complemento, es el sello, la unión física. Por eso en un matrimonio debería de venir esta unión hasta el día de la luna de miel. Pero hoy no, si eso se come en el pastel antes de llegar a la luna de miel. Hoy en día hablar de virginidad en una iglesia, dice, ¿y eso qué es, hermano? Pero la Biblia dice que María era una mujer virgen, una mujer que nunca había estado con nadie. Sin embargo, hoy en las iglesias que tenemos en estos tiempos, hablar de eso, la gente dice, eso no se habla en las iglesias. ¿Quién dijo que no? Menos en Estados Unidos. ¿Quién dijo que no? Si la Biblia es la misma, hermano. El que las personas no quieran respetarlo, eso es otra historia. Y por eso tienen que pagar las consecuencias. No me venga a decir a mí, ay, mire qué feliz aquella mujercita que se anda acostando con medio mundo. No. Se pagan las consecuencias. Las consecuencias las paga. Porque la bendición no es la misma. La bendición de un hogar que se formó como debe ser, se casaron, tuvieron sus hijos, ahí está la bendición de Dios. Alguien diga amén. No, para que no nos gusta, pero hermano, el pecado es bonito. Y alguien que se decida, paga la consecuencia. ¿Quieres vivir tremendamente mal? Dale. Yo de poco le escribí ahí en el Facebook y yo le digo esto y se lo digo con todo mi corazón. Yo tengo 19 años que vine a este país, hermano. Si algo, gracias a Dios, hice bien,
fue casarme con mi esposa y tener nuestros hijos en el tiempo correcto. Yo no me llevé a mi esposa, yo no me fui a acostar con ella, lo hice en el orden, gracias a Dios. Yo no estoy diciendo que soy bueno. Y sabe que tengo ahora la bendición de Dios en mi hogar. Dios me ha bendecido con un hogar. Me ha dado una esposa, me ha dado hijos. Entonces, pero hay gente que dice, no, pues si como quieran, bro, vas a pagar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? De no disfrutar la vida como Dios quería que la disfrutemos. Y dice la palabra que esta consecuencia viene. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? El amor de las mamás por los hijos. Las mamás aman tanto a los hijos, hermanos, tremendamente. Una madre ama a un hijo como no tiene idea. Los padres también amamos a los hijos, no tanto como una mamá. Pero esto vino en la parte de la consecuencia, de la desobediencia. Una madre ama a sus hijos. Pero un amor a un hijo debe tener un límite. A Dios tú lo puedes amar con todo, pero a un hijo se le ama. Pero hermanos, hay un límite que no se puede pasar. Si tu hijo, verdad, te va a estar haciendo daño a ti como padre, si tú le estás consintiendo todo, te está haciendo daño a ti y le está haciendo daño a ellos. Yo esto lo oí allá en El Salvador por este pastor, se llama David Orbachea. Dice, yo a mi hijo le estaba haciendo daño. Porque el amor no es consentir. El amor es, dijo, hablar las cosas como son. Y yo a mi hijo tuve que sacarlo de casa, dijo David Orbachea. Porque mi hijo en mi casa estaba faltando respeto, tuve que sacarlo de casa. Porque lo amaba. Si yo le consentía, yo no lo amaba. Dice la Biblia, en Hebreos dice que si el Padre no nos corrigiera es porque no nos ama. Porque el Dios al hijo que ama castiga y disciplina. ¿Alguien dice amén? Ese es amor. Castigar y disciplinar es amor. Diga conmigo amor. Pero si tú le consientes toda, ay hermano, yo tengo ese problema con mi niña de 3 años, que quiere hacer lo que ella quiere. Y hermano, hay que pararse firmes. A Danielita es tremenda. Así que ella tiene que ver la mano dura. Pero dice la palabra, el dar a luz con dolor. Pero mire cuál es la cosa milagrosa, ¿verdad? La mujer da luz y después que ya ha nacido el niño, dice en el Evangelio de Juan, está tan alegre que le dice, hermana, ya está lista para el otro. Como no es usted, le dice, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, yo me di cuenta de eso de mi esposa. Fíjese, mi esposa nunca sufrió mucho para dar a luz sus hijos. A David, mi esposa lo tuvo en menos casi de 2 horas. David casi nace al llegar al hospital. En 40 minutos de Davidcito ya estaba afuera. ¿Verdad? Sin embargo, es parte de la consecuencia de la desobediencia. Versículo 17, aquí viene para el hombre, porque el hombre dice, ajá, a Eva le dieron, a mí no me dieron nada. Ajá, ¿cómo no? Al hombre también le dieron su premio. Porque dice el versículo 17, lo tenemos. Dice la palabra, que dice ahí, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz, con cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y dice, consentiste, comiste del árbol, dice de él, del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y dice ahí, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán no era que no trabajaba, no era que Adán estaba ahí, ¿verdad? Y le llegaban a poner las uvas en la boca, no. Dice que él le dejaron que cuidara el huerto y que lo labrara. Pero la maldición en realidad para Adán es que Dios maldijo la tierra. Dice en el versículo que sigue ahí. Vea lo que dice el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El 19. Esta es la maldición para Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición de Adán es que la tierra fue maldecida también y la tierra dejó de producir. Entonces dice ahora, dice, ¿verdad? Con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas
al polvo de donde vienes. ¿Cuál es la maldición del pecado? Es que la vida fue más difícil. La vida es más difícil. Y aquí hay que poner atención, hermanos. Si tu vida está pegándose a Dios, si tu vida está honrando a Dios, si tu vida está glorificando a Dios, esa famosa frase del negrito del batey, ¿verdad? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo, eso puede cambiar. No es que no vamos a trabajar, pero entre tú más estés bajo la voluntad de Dios, tu vida va a ser más bendecida por Dios. Y ese castigo puede ir siendo levantado, no a su totalidad, pero alguien que está honrando a Dios, Dios le bendice. Y su vida no es tan complicada. Pero esto es lo más difícil de alguien que vive en pecado. Su vida es improductiva. Nadie que vive en el pecado tiene una vida productiva. No hay producción, no hay frutos, no hay nada. Diga conmigo, nada. Y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? En Deuteronomio dice, ¿verdad? Que el hombre trabaja, no hay bendición, hermanos. Tú no ves nada, porque el pecado se lleva todo. No hay una vida de abundancia, no hay una vida de bendición. Y eso porque todo hombre que vive en el pecado no ve la mano de Dios. Le cuesta, todo es difícil. Esta tarde, hermanos, seamos sinceros. Y cualquiera diría esta tarde, no, yo no creo eso, oye bien. Si Dios está de tu lado, las cosas para el cristiano no son tan difíciles. Mira, te voy a dar un testimonio. Nosotros entramos a esta iglesia, oiga bien, hermano, entramos a esta iglesia sin dar un 5. Diga conmigo, sin dar un 5. A mí me dieron las llaves de esta iglesia sin que yo diera un 5. Yo entré a hacer cultos de esta iglesia sin dar un 5. Nosotros pagamos hasta como una semana más tarde. ¿Tú crees que no es una bendición de Dios? Que en esta ciudad te den la llave de una iglesia sin que tú des ni siquiera un 5, hermano. ¿Tú no crees que eso es algo que solamente Dios puede hacer? ¿Tú sabes cuán complicado es encontrar un lugar para poner una iglesia? ¿Tú sabes cuán? A mí no me dijeron tráigame esta firma, nada, hermano. Yo le conté que cuando entramos a la otra iglesia nosotros dimos $1,000 y el chinito me dio la llave. Aquí me dieron la llave y quizás si yo todavía me estuviera haciéndome loco todavía no hubiera pagado nada, pero no me gusta ser tampoco aprovechado. Yo le dije, me siento mal porque ya estamos haciendo culto y no he pagado. No, me dijo, al rato hablamos, me decía, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo creo que la cosa es que se haga bien, ¿verdad, hermano? Yo andaba más afligido que ellos. Mira, hermano, hasta ahora no hemos firmado. Me dijeron que iba a firmar unos contratos, un agreement, yo no, ni lo he visto. La señora que estaba aquí diciendo, ya no la volví a ver, pues, que allá se la llevó el Señor. No. ¿Ah? Yo le dije al pastor y le digo, oye, ¿cuándo me va el agreement? No te preocupes, me dice, lo importante es que ya está aquí, me dijo. Lo demás ya, ¿cómo te sacamos? No, eso no me dijo, ¿verdad? Esta tarde, hermanos, seamos sinceros. Diga conmigo, sinceros. Cuando tu vida honra a Dios, las cosas no son tan complicadas. Cuando uno anda alejado de Dios, las cosas son complicadas. Todo se complica, hermano. Todo sale mal. Todo está complicado, todo está difícil. Pregúntale a la gente allá afuera. Y este lenguaje a veces lo usamos los cristianos y decimos, qué duro está. Claro, sin Dios es duro, hermano. Pero con Dios todo es posible. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está de tu lado, la vida no es tan dura. Cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Yo siempre los molesto y les pongo ejemplo de los hermanos para que tú veas que Dios es efectivo. Servir a Cristo es efectivo. El hermano Sander, mire, que andaba ahí, ¿verdad? Buscaba trabajo por aquí. Y hoy trabaja en lo que él quería trabajar, de policía. Sí, ahí el único problema es que lo pueden matar, pero lo demás está bien, hermano. Eso no es nada. ¿Ah? Y usted dice, ¿cómo era posible que el hermano tuviera un trabajo? Porque Dios se lo dio. Cuando dicen amén. Él le dio una oportunidad. Tú dices, yo que necesito un trabajo, yo necesito, si es Dios el que abre las puertas, hermano.
Cuando tu vida está alineándose y Dios dice, ya vi que te está luchando, está tratando de salir de toda esa vida que lleva. Dios comienza a ponernos las cosas en el camino y Dios te bendice. Dios te da cosas, hermano, que uno dice, wow, mira, imagina cómo Dios me va bendecido. Pero aquel que está en el pecado, ese hermano no solamente vive su vida complicada, sino que ahí anda, usted lo mira todo apagado. Todo apagado. Si es que el pecado nos daña, pero hasta físicamente. ¿Cómo lo prueba? A Moisés. Diga conmigo, Moisés. Moisés bajó de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Tuvo que cubrírselo porque las mujeres lo miraban y le tiraban encima. No, eso no dice. Hasta el rostro, hermano. ¿Sabe que la gente que busca de Dios no envejece? Ve a los hermanos. ¿Cómo no? Déles mentiras, de verdad. Hasta en el rostro. Hasta, porque ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando tu vida está ordenada, tu interior está ordenado. Y cuando tu interior está ordenado, tú vives feliz. Dice que el rostro alegre, dice el corazón alegre, que dice el proverbio, hermosea ¿qué? El rostro. Ve al que está a la par suya, que ver cómo, no. ¿Ah? Dígale, hermano, anda en pecado. Y no. ¿Ah? Hermano, ¿sabe por qué a la gente le cuesta hacer la obra de Dios, venir a la iglesia? Porque estamos luchando, el pecado nos está queriendo jalar. El pecado está diciendo, aquí está mejor. Hermanos, mire cuánto vale de caro un tiempo de placer, un momento de placer. Qué caro. Cuando Cristo ofrece tantas bendiciones. Y dice la palabra, ¿verdad? Que dice que la tierra fue maldecida, no había frutos. Pero cuando Dios levanta ese castigo, cuando Dios está de tu lado, tu vida es productiva. Tu vida es productiva. Estamos en la librería con el hermano Henry, ¿verdad, hermano? Y había una hermana ahí mexicana y me dice, mire, Dios me ha bendecido, no sé si me estaba queriendo contar, si me estaba queriendo plantear, yo no sé, hermano. Mire, Dios me ha bendecido, me dijo, anda un lanzallamas del año, me dijo, un carro del año. Porque los cristianos debemos ser bendecidos, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad, hermano? Me dijo. Sí, le dije yo, no tiene nada de malo. Mire, yo me fui a agarrar por ahí, y ¿sabe qué me dijo? En la iglesia donde yo voy, ahí hay hermanos que me tienen envidia, me dijo. Ahí hay hermanos que me ven mal, me decía. No, le digo, hermana, ¿cómo va a creer? Al contrario, le dije yo, uno se alegra cuando un hermano está prosperando. Uno se alegra, le dije yo, ¿verdad? Pero me dijo ella, Dios me ha bendecido, me dijo. Mire, yo andaba un lanzallamas, me dijo que había que empujarlo. No. Y ahora me dijo, ya me dio mi carrito. Bueno, le dije, ahorita todavía es del banco, le dije yo, hermano, porque hay que pagarla. Ya después de 5 años hablamos. Pero me encantó, ¿verdad? Porque la hermana, mire, yo admiro esa sencillez de los mexicanos, ¿verdad, hermano? Bien sencilla el hermano, y me dice, Dios me está bendiciendo. Amén, hermana. Le digo, yo lo creo, le dije yo. Yo lo creo. Yo lo creo que Dios la está bendiciendo. Y le dije yo, ¿verdad? Pero ¿sabe de dónde viene la bendición? Yo le aseguro que su vida ha venido siendo transformada. Porque la persona, mis hermanos, que sale del pecado, que está haciendo las cosas bien, por añadición, ¿sabe qué viene? La bendición. Aquel que vuelve al pecado pierde la bendición. El pecado es caro. Cualquier pecado que sea. Es caro, hermano. No es caro por cuanto valga la cerveza, es caro ante Dios. Porque sabe Dios que dice, si ya la habíamos hecho, llevamos bien y vuelves atrás. Dios dice, no, lucha, busca la manera de mantenerte, ¿verdad? Agradando a Dios. Mis hermanos, esta tarde, de seguro que en la vida espiritual hay que luchar. Pero si nos agarramos de Dios, de su palabra, le buscamos todos los días, nuestra vida puede ser diferente. Y si tú sales de todas cosas, ¿sabe que vendrá? La bendición de Dios. Denme un aplauso a Cristo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, porque esta tarde, Señor, tu palabra nos enseña que el pecado trae consecuencias, que la desobediencia trae consecuencias. Pero también, Señor, podemos ver que si obedecemos, tú nos bendices.